Vamos a seguir hoy hablando de diagramas de Bode. Hasta el momento hemos tenido solamente polos y ceros reales. Ahora vamos a ver qué hacemos con nuestros polos y ceros complejos. ¿Verdad? Para tener polos y ceros complejos, pues tenemos, no aparecen siempre en pares de 2. Así que vamos a suponer que tenemos un polinomio de orden 2, así, ¿verdad? AS al cuadrado más BS más C. Ahora, como vamos a ver más adelante, va a ser más fácil si escribimos este polinomio de orden 2 de esta otra forma, ¿verdad? Si lo escribimos S al cuadrado más 2z omega 0s más omega 0 al cuadrado, donde, ¿verdad? Las letras griegas aquí, z y omega 0, son constantes. La razón por la cual la escribimos así, vamos a ver, es bien fácil entonces encontrar las raíces, ¿verdad? Por ejemplo, las raíces de este polinomio, ¿verdad? Sería negativo, usando la ecuación cuadrática, negativo b, o sea que sería negativo 2z omega 0 más menos b al cuadrado, que sería 4z al cuadrado, omega 0 al cuadrado, y entonces sería menos 4, ¿verdad? A por c, que sería entonces omega 0 al cuadrado, entre 2a. Lo primero que vamos a hacer, vamos a factorizar estos 4 para afuera, así que sería un 2, y entonces podemos cancelar todos los términos de 2, y los polos que quedan serían estas, ¿verdad? Negativo z omega 0 más menos omega 0, raíz cuadrada de z al cuadrado menos 1. ¿Verdad? También como omega 0 al cuadrado está en ambos términos, también la podemos factorizar para afuera. Y vemos inmediatamente que entonces es z la que nos dice si estos polos son reales o tienen una parte imaginaria. ¿Verdad? Si z al cuadrado es más grande que 1, pues entonces este término sería positivo y entonces tenemos raíces reales. Si z al cuadrado es menor que 1, entonces tenemos raíces complejas, ¿verdad? Tenemos una parte real y una parte imaginaria, nos darían polos complejos. Ahora, si z es menor que 1, vamos a reescribirlo de una forma distinta, ¿verdad? Factorizando un negativo 1 para afuera, entonces me quedaría esto. Y claro, yo sé que la raíz cuadrada de negativo 1 es, ¿verdad?, el número imaginario, así que eso lo vamos a escribir como j y nos quedaría raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Y estas son nuestras raíces cuando, ¿verdad?, z al cuadrado es menor que 1 y tenemos polos complejos. Ahora, lo que nosotros queremos una forma rápida, ¿verdad? Queremos hacer una aproximación de línea real para la magnitud y la fase de esta función de transferencia. Vamos a mirar primero la magnitud, ¿verdad? Como siempre, cogemos nuestra función y sustituimos j omega para s, así que la sustituimos aquí y acá. Haciendo el mismo trabajo que hacíamos antes, vamos a factorizar omega 0 al cuadrado y entonces lo llevamos al numerador y entonces lo que quedaría en el denominador sería 1 más j 2z por omega entre omega 0 menos omega entre omega 0 al cuadrado. Y esto es negativo porque cuando cuadramos j, pues entonces nos daría el negativo 1. Ahora, para ver la magnitud, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes cuando omega es bien chiquito y cuando omega es bien grande. Cuando omega es bien pequeño, en este caso cuando omega es mucho más pequeño que omega 0, pues entonces estos dos términos son casi ceros, así que lo que queda es la k entre omega 0 en el numerador y el 1 en el denominador. Y tenemos simplemente esto. Cuando omega es bien grande, entonces el término que domina es el omega al cuadrado, así que los otros dos términos entonces se vuelven despreciables en ese caso. Y nuestra función, nuestra respuesta de frecuencia es más o menos esto aquí. Así que si buscamos la magnitud de esto, y lo vamos a expresar en dB, así que 20 logaritmos de la magnitud, y como sabemos los términos en el numerador son positivos y los términos en el denominador son negativos. Así que sería
20 logaritmos del numerador menos 20 logaritmos el denominador. El negativo se va o el negativo lo podemos ignorar porque lo que estamos buscando aquí es la magnitud y la magnitud de negativo 1 es 1. Ahora, como tenemos el cuadrado aquí, como tenemos un logaritmo, el 2 puede salir y ahora sería 40 logaritmos de este factor. Antes, cuando teníamos un polo en el denominador, era 20 logaritmos de ese factor. Así que va a ser igual que antes, lo único que en vez de bajar a 20 decibeles por década, ahora baja a 40 decibeles por década. Esto lo podemos ver fácilmente, ¿verdad? Cuando omega es omega 0, este segundo término pues es 0 dB, pero cuando omega es 10 veces omega 0, ¿verdad? Una década después, entonces este término, el omega 0 se cancela, logaritmo de 10 es 1 y nos daría negativo 40. Lo que entonces nos daría esta gráfica, ¿verdad? Es 0 antes de omega 0 y baja 40 decibeles por década. Por el momento estoy ignorando este primer término. Nosotros sabemos que estos términos se pueden ver individualmente. Solamente estoy mirando este otro término porque el primer término es una constante. Esto lo hemos visto en cuando teníamos polos y ceros reales. Ahora, resulta que hay una diferencia. Cuando tenemos polos complejos, resulta que si z es pequeña, esta aproximación que tenemos aquí, resulta no ser muy bueno cuando estamos cerca de omega 0. Y esto lo podemos ver así. ¿Verdad? Lo que ocurre, ¿verdad? En vez de simplemente tener una línea y bajando a 40 decibeles, resulta que tenemos un pico en omega 0. Y vamos a ver, esto no resulta gran cosa. Esta es nuestra función. Si miramos esa función en omega 0, ¿verdad? Si estamos en omega 0, pues entonces este término sería 1, este término también sería 1, así que tendríamos este término acá. Y claro, el 1 se cancela con el negativo 1 y entonces simplemente tenemos este término aquí. Ahora vamos a buscar la magnitud a este término. Así que tenemos 20 logaritmos de la magnitud. El término del numerador sigue igual, lo que cambia es el denominador. Y en este caso, ¿verdad? Tenemos negativo 20 logaritmo de j omega z. Ahora, la magnitud de j es 1, así que eso lo podemos sacar. Pero vamos a ver qué pasa para diferentes valores de z. ¿Verdad? Si z es 0.5, 2 multiplicado por 0.5 es 1 y logaritmo de 1, logaritmo base 10 de 1 es 0, así que esto nos da 0. Pero si z es más pequeño, vamos a suponer por ejemplo que z es 0.3, pues entonces logaritmo de 2 por 0.3, ¿verdad? 2 por 0.3 sería 0.6, logaritmo de 0.6 es un número negativo. Así que ese valor negativo multiplicado por menos 20 nos da un valor positivo. Y en este caso da casi 4.5 dB, o sea que es más grande que 0. Y si z es más pequeño, ¿verdad? El brinco es más grande todavía. Si z es 0.2, pues entonces este valor sería casi 8 dB. Verifiquen, entren los números a la calculadora para verificar que esto es así. Vamos ahora a ir para la fase. Tenemos la función que tenemos anteriormente. Sabemos que la fase pues sería la fase del numerador menos la fase del denominador. El numerador es totalmente real, así que su fase es 0. Pero la fase del denominador, ¿verdad? Como siempre, es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria, ¿verdad? La j nos dice que esta es la parte imaginaria, así que tenemos 2z omega entre omega 0. Y la parte real son los otros dos términos, el 1 y el negativo omega entre omega 0 al cuadrado. Si volvemos y hacemos lo que hacíamos antes de mirar primero los valores bien pequeños y bien grandes, ¿verdad? Si omega es bien pequeño, si es mucho más pequeño que omega 0, pues entonces miramos este término. Y este término es casi 0, así que la fracción es casi 0. Así que tendríamos tangente inversa de 0, que es 0. Ahora, si omega es mucho más grande que 0, pues entonces el término de 1 es el que se vuelve despreciable. El omega
entre omega 0 se va a cancelar con uno de los términos de omega entre omega 0 en el denominador y nos da este término aquí. Ahora, ¿cuál es el ángulo de esto? Tenemos tangente inversa de algo. Ahora, normalmente nosotros pensamos que esto está limitado a 90 y a menos 90, pero no es así, ¿verdad? Vamos a mirar la grafiquita. Hice una grafiquita aquí, donde aquí hice una gráfica del plano complejo, ¿verdad? Donde tenemos el eje real y el eje imaginario. Ahora, ¿verdad? Es tangente inversa de la parte imaginaria, o sea que la parte imaginaria es 2z y la parte real es negativa, es negativo omega entre omega 0. Así que eso nos daría un punto en el segundo cuadrante, o sea que estamos entre 90 y 180 grados. ¿Verdad? Aquí omega es bien grande, o sea que cuando omega empieza a aumentar y aumentar y aumentar, ¿verdad? El ángulo, como es este punto, se va a ir desplazándose hacia la izquierda, pues entonces este ángulo se va a volver más y más grande y en el límite, cuando omega llega a infinito, pues entonces estamos en 180 grados. Como hay un negativo frente a la tangente, pues entonces esto sería negativo 180 grados. El único otro punto que es útil mirar es cuando omega es igual a omega 0, ¿verdad? Cuando omega es igual a omega 0, pues entonces omega entre omega 0 es 1, o sea que tenemos 2z en el numerador, pero en el denominador, ¿verdad? Se cancela y lo que tenemos es 0. Y entonces tenemos negativo tangente inversa de infinito, que entonces nos daría negativo 90. Así que los ángulos, yo sé que van a empezar en 0, van a terminar en menos 180. Sé también que en omega 0 el ángulo es menos 90. Lo único que hay que determinar es cómo vamos a hacer nuestra aproximación de línea recta. Anteriormente, cuando era un solo polo, pues ¿verdad? Nosotros decíamos que empezábamos a bajar una década antes, o sea que en punto 0 omega 0, y terminábamos de bajar en una década después de omega 0, o sea que 10 omega 0. Esto es una buena aproximación cuando z es grande, pero de nuevo, cuando z es bien pequeño, pues esto no se vuelve una buena aproximación. Una mejor aproximación es la siguiente. Y déjame decirle que no es que haya una aproximación, ¿verdad? Hay muchas aproximaciones. Esta es una de ellas y esta es la que me gusta porque me parece que es la más fácil. Así que lo que queremos determinar es dónde empieza y dónde termina esta bajada de 0 hasta negativo 180. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. La omega 1 va a ser 0.1z omega 0 y omega 2 va a ser 10 a la z por omega 0. Y creo que esto es fácil de acordarse porque antes la z era 1, empezábamos en 0.1 y terminábamos en 10. Y aquí pues le incluimos simplemente en el poder, le incluimos el valor de z. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos nuestra función de transferencia, que vamos a decir que es 100 entre s al cuadrado más 2s más 25. Entonces, el término de la s sería 2z omega 0, la igualamos a 2. Omega 0 al cuadrado sería este término aquí, así que sería 25. Y de aquí podemos sacar obviamente que omega 0 es 5 y que z es 0.2. Vamos a ver la magnitud primero. De nuevo, como antes, no tenemos que volver y hacer todo el trabajo de nuevo. Yo sé que omega 0 es 5, así que sé que es 0 antes de 5 y empieza a bajar 40 decibeles por década después de 5. Ahora, aquí lo único que tenemos que añadirle es el pico en 5. Y vamos a añadirle también el valor constante, 20 logaritmo 10 entre 25 sería 12 dB. Y entonces el pico en omega 0, si z es 0.2, como vimos anteriormente, es casi 8 dB. Así que esta sería la constante y entonces el valor le añadimos el pico en 5 de 8 dB. Aquí no he sumado los términos, el resultado final sería la suma de la línea azul con la línea roja. La fase sería similar,
¿verdad? La fase aquí entonces sería 0.1 elevado a la 0.2 por 5, que nos da 3.15. Y omega 2 sería 10 elevado a la 0.2 por 5, que nos daría casi 8. Así que la aproximación de línea recta de nuestra fase sería 0 hasta 3.15. Baja, pasa por negativo 90 en cuando omega es igual a 5. Y entonces llega a menos 180 en casi 8. Y se queda allí en negativo 180 grados. Bueno, terminamos aquí. Y esto termina nuestra discusión de Bode.